Nacido en Reims en 1929 y fallecido en París en 2007, el filósofo francés Jean Baudrillard publicó en 1979 uno de sus ensayos más controvertidos y polémicos, de la seducción. En este libro, el autor critica al pensador fundamental del psicoanálisis, Sigmund Freud. Así, revisa su postura respecto de la concepción fálica del mundo, es decir, de la existencia de un privilegio de lo masculino sobre lo femenino. Sostiene que esta falocracia constituye una historia inverosímil y propone que lo femenino ha sido siempre lo dominante. En un postulado transgresor, Baudrillard no presenta a lo femenino como sexo, sino como la forma transversal de todo sexo y de todo poder. Hombres y mujeres, signo económico y signo cultural, atravesados de cabo a rabo por lo femenino. El motor, dice, no es la envidia del pene. Por el contrario, son los celos del hombre del poder de fecundación de la mujer. E incluso formula la siguiente hipótesis: el único sexo existente es el femenino. El masculino no existe más que por un esfuerzo sobrehumano para alcanzarlo y dominarlo. Un solo instante de distracción y ¡zas!, cae en lo femenino. Los hombres, continúa el autor, han erigido su poder y sus instituciones solo para contrarrestar los poderes más superiores y originales de la mujer.
y entiende al orden de lo femenino, situado por fuera del molesto y clásico binomio masculino/femenino. Lo femenino, dice, no es lo que se opone a lo masculino, sino lo que seduce a lo masculino. Este privilegio que detenta a la mujer, dice, es inexplicable. La fuerza de lo femenino reside entonces en su poder de seducción, que se ejerce en términos de juego, de desafío y de estrategias. Para Baudrillard, la seducción es una estrategia de desplazamiento. En latín, el término seducere quiere decir llevar adelante, desviar de su vía. Entonces, la feminidad implica la forma de reversibilidad de la estructura dominante, la falocracia, y permite la posibilidad del juego. Lo femenino, nos cuenta, seduce porque nunca está donde se piensa. Gran verdad, ¿no? Por el contrario, lo masculino no interesa ni es interesante, porque es demasiado determinado y por ello frágil. En cambio, lo femenino se aparta de toda estructura rígida y permite el juego. Se corresponde con una apertura indeterminada. La mujer no es nada más y nada menos que apariencia. Es el artificio por excelencia, y es en este artificio, en este fantasma, donde hace fracasar a la masculinidad. ¿Cómo se logra esto? No solo porque lo femenino es seductor, sino porque es desafío constante, pleno y absoluto. Pero nuestro autor decide ir aún más allá de este cuestionamiento al principal postulado de la teoría freudiana y afirma que este principio de incertidumbre, esta apertura al juego y al artificio propiamente femenino, es aún más notable allí donde la feminidad es incierta, es decir, en el travestismo, donde ya no hay sexo. Los travestis hacen del sexo un juego total, un rito, un aquelarre. Lo que les interesa es el juego de la indistinción del sexo, o como dice John, la vacilación sexual. La idea de travestismo está menos asociada a los conceptos de bisexualidad y de homosexualidad reprimida o latente, que al concepto de seducción tal como él lo concibe. Los travestis están enamorados de este precioso e infinito juego de signos. En ellos, todo es maquillaje, teatro, seducción. En una de sus frases más polémicas y emblemáticas, define al travesti como una mujer no mujer, que moviéndose en los signos es más capaz de llegar hasta el final de la seducción que una verdadera mujer ya justificada por su sexo. Solo ella puede ejercer una fascinación sin mezcla, porque es más seductora que sexual. La seducción es siempre más singular y más sublime que el sexo. Por eso no le interesa la pornografía. El hardcore, dice John, exalta lo real a su máxima potencia. La cámara lo revela todo, desde el lunar de un pezón hasta una vulva rasurada. Se pierde por completo el registro de lo erótico, siempre fragmentario, misterioso. La seducción, según este autor delicioso, solo es eficaz en el travestismo masculino, es decir, en aquel hombre que se trasviste de mujer y sobresignifica, valga la redundancia, los signos de la feminidad.
Una mujer travestida de hombre, prosigue John, en cambio no ejerce excitación alguna, porque la resignificación de la virilidad no pertenece al orden de la seducción. Y por otra parte, porque no da lugar a la parodia y a la ironía. No por azar, Copy decidió que su Eva fuera interpretada por un actor. En uno de sus cuentos, Marco de Nevi narra la fascinación y la envidia que la travesti de su historia, Reina Coral, genera en el público cuando triunfa como Pataclana. La mujer caníbal la llama. Pero a mí, como buena mujer que soy, me encanta, además de seducir, contrariar al hombre. Hasta Nielsen, la diva del cine mudo, interpretó en 1920 a un pionero Hamlet trasvestido. Y en su adaptación de Macbeth, por seguir con Shakespeare, Griselda Gámbaro le hace decir a una de las brujas que la esposa del ascendente señor de Glamis es un travesti. Escuchen cómo vincula el travestismo con la condición humana. ¿Qué es un travesti sin una criatura que no esconde su alma? Como todos, la lleva afuera. Prueba de lo que se es en la carne, como prueba el vuelo que se es pájaro. Por su parte, Beatriz Arlo sostiene que cuando Marlene Dietrich viste de hombre, encarna una belleza amenazadora, porque desestabiliza el sistema binario de sexos que la sociedad codifica y jerarquiza. Ella no es un travesti, dice, porque no hay en ella imitación exagerada ni fijeza de rasgo sexual determinado. Ella no está disfrazada de hombre, sino que se viste de hombre como mujer peligrosa. Muestra un cuerpo cubierto de ropas de hombre, que no ofrece ni la imagen de un hombre ni la de una mujer. Su sexo es indecidible. Me pregunto si alguno de estos casos no invalidaría la teoría de John, o si constituirían, por decirlo de alguna manera, la excepción a la regla. Les dejo la inquietud. Wow. Ba 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 da 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 da. Wow. Ba ba da 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 da. Shh shh. Ba ba da 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 da. Yeah! Wow! Ba da 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 da. Shh shh. Ba 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 da ba 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 da 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 da. Yeah! Wow! Ba 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 da 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 da.